Tenemos que hablar en el día de hoy del caso Loan, esta vez en relación con una causa bastante grave judicial de dos abogados vinculados a este caso por la desaparición del menor de 5 años en Corrientes. Estamos hablando de dos personas, una es Codazzi, es José Alejandro Fernández, mejor conocido como Codazzi, y que fue abogado de Laudelina Peña, que es la tía del niño desaparecido, y obviamente fue procesado por un delito peculado durante su desempeño como interventor. Y realmente esta es la persona que sacó o dio a luz a la teoría del accidente para que así se cerrase el caso. Y el segundo abogado vinculado al caso sería Marcelo Roberto Hanson, defensor de Fierrito Ramírez y Mónica Millapi, dos de los imputados que van a ir a juicio. Sabemos que Hanson está siendo juzgado por el Tribunal Oral Penal en Mercedes por el delito de defraudación mediante ser incapaz, un delito contemplado en el artículo 174 del Código Penal, y una querella que está presentada a cargo del abogado Gerardo Puccio. Así que tenemos dos personas, dos abogados, pero evidentemente la causa judicial que se origina en ese expediente, según la acusación, en el año 2017, Hanson representaba legalmente a Prato en un juicio sucesorio, estaba designado como su apoyo con representación, y realmente luego hizo que ella firmara una dación en pago que le cedía un campo de más de 300 hectáreas, con animales, con maquinaria, etc. Aún así, esto no tiene mucho que ver con el caso Loan, aunque sí es cierto que los medios de comunicación sacaron a estas dos personas. Por otro lado, tenemos lo que sería a Codazzi, una persona que es muy polémica. Estaba siendo acusado de extorsionar a uno de los detenidos por el caso Loan. Hablamos de Laudelina Peña. Planteó la hipótesis del accidente mediante esta persona y unas presuntas amenazas por parte de este abogado y otra gente. Y realmente también planteó la hipótesis del cuerpo descartado. Primero se decía que estaba vivo, que podría haber sido de trata. Luego vino este señor junto con el senador Diego Pellegrini. De hecho, estas personas, que era el ex representante de Laudelina, de la tía del menor, había prestado una declaración indagatoria ante el fiscal por ese polémico viaje que había realizado junto con el senador Diego Pellegrini, con Laudelina y su hija Macarena ahí para presentarse en la justicia provincial. La presentaron allí y dieron esa declaración, una declaración bastante extraña, donde se consideraba que el cuerpo del menor se había descartado en ese trayecto de 9 de julio a Chaco por parte de Carlos Pérez y Cahillaba, y que todo se había hecho básicamente para no perjudicar, por así decirlo, la carrera política de Cahillaba, que descartaron el cuerpo o ocultaron un accidente con esa camioneta para que no se perjudicase tanto la carrera política de esta mujer llamada Cahillaba, ¿no? María Victoria Cahillaba. Luego, lo que vimos es que incluso el gobernador local, cuando salieron estas informaciones, dijo que todo esto era un paso hacia adelante, era un gran paso en la resolución para el caso, algo que finalmente no tuvo ningún tipo de asidero. Despertó sospechas de todo tipo de que el poder político estaba metido detrás de este caso, que estaba encubriendo algo muchísimo más grande, y que Codazzi lo que afirmó fue que Laudelina también habría dicho esto, ¿no? Que en ese trayecto de que fueron a Resistencia, a Chaco, que tranquilamente se podía haber descartado al niño en ese trayecto, que había dos lagunas, había una muy cerca de la casa de Carlos Pérez y de Cahillaba, que quedaba 2 kilómetros más o menos, que era muy grande esa laguna, que había sido explorada anteriormente por algunos buzos, pero que allí no se encontró nada. Pero ella, Laudelina, dijo que había sido testigo del accidente. Codazzi fue con todo en este sentido, pero realmente no se pudo probar dichas acusaciones de estas personas, ¿no? Y Codazzi ahora mismo pues vemos que está siendo imputado por todo este delito. Vamos a ver qué es lo que decía Macarena, porque hay una parte donde habla de Codazzi que sinceramente a mí me llama muchísimo la atención,
porque dice que podría haber algo como muchísimo más grande detrás de esta persona. Porque también a ella, evidentemente, la llevó de la mano a declarar aquí. Que Callaba le había amenazado, todas esas cosas le dijo. ¿Y de Camila dijo algo como ahí? No. Bueno, y después a mí también... O sea, el general es que vos decís, no sé cómo el nombre. Rodríguez. ¿Ese sabía que tu mamá lo que dijo le había enseñado al abogado o no? No sé. No sabes. Después a mí también me empezó a hacer preguntas y esas cosas. Como él dándome a entender que no sabía, digamos, del accidente. ¿Y ese accidente existió? No. No te escucho. No. ¿Cómo estás tan segura que no existió? Porque fue el abogado que inventó todo eso. Amenazándonos a ¿Y nosotros. tu mamá te dijo antes que había visto ella de Loan, qué pensaba de Loan, si sospechaba algo? No. Bueno, de ahí, de ese lugar, a las 2 de la mañana aparece el abogado. ¿Y entonces? Antes de eso se fue el abogado a verle a mi mamá, antes de las 2 de la mañana. Y se fue y habló con ella, esas cosas, y le dijo que como todo era un gasto, le dio algo de plata. ¿Algo más le prometió? No, solamente la casa y la moto. Y la libertad de las dos. Y la reducción de la condena. ¿Y no le preguntaste vos a tu mamá o al abogado por qué le prometía todo eso? No. Pero yo siento que detrás del abogado hay algo más pesado. Por eso yo tengo miedo y por eso yo vengo a contar. A ver, esto es lo que muchísima gente también pensó aquí, que había algo muchísimo más grande detrás de todo esto, porque realmente teníamos a dos personas muy importantes dentro de la trama, Macarena, que nunca fue detenida, ni siquiera Camila, y por otro lado teníamos a una de las detenidas, que en ese caso era Laudelina Peña. Pero vemos como que esta gente tenía miedo después de todo esto, diciendo que tenía que haber algo muy pesado detrás. O sea, esa frase como que le sale, ¿no? Decirlo, hay algo muy pesado detrás de esta persona, ¿no? De Codazzi, ¿no? Que lo hemos visto hablando del caso en muchísimas ocasiones, ¿no? Ha estado en televisión y demás. Ahora vamos a ver un vídeo de quién es realmente este abogado, qué pasó con el caso Loan, pero sí me llama la atención que justo aquí Macarena como que hable de Codazzi de esta forma, ¿no? En esta declaración. ¿Alguien más le prometió algo a ustedes si decían una cosa o la otra? No, solamente. ¿Tus hermanos con quién están ahora? Están con Camila, Yasmín y están con los abogados que ahora me vinieron a acompañar a mí. ¿Los de la fundación, asociación? ¿Lucio? ¿Los que Sí, vienen acá? es el de Lucio y también ellos que son abogados, Cañete y Tai, algo así. ¿Ellos de alguna forma le han dicho en algún momento que digan algo, que no digan? No. Fui yo la que me acerqué a esa señora porque no sabía con quién contar, a quién contarle todo esto. ¿Y a la policía? No le conté nada, ¿Por qué? Para la provincia. porque no confío. ¿Por qué? Porque no confío en la policía de la provincia, porque para mí hicieron todo mal desde un principio. ¿Por qué? ¿Te parece? Porque, por ejemplo, ¿Qué cosas vos pudiste apreciar o suponer? Porque por ahí capaz no es cierto, pero vos lo percibiste así. Que las rutas, por ejemplo, no cortaron. más fuerte, porque las rutas no cortaron. No cortaron. ¿Se pierden a menudo los chicos el 1 de julio? No. Este fue. Bueno, ¿qué otra cosa de la policía por ahí? Vos decís, bueno, pasó esto. Eso más que nada. Como que la única hipótesis de ellos siempre fue que él se perdió. Yo siento eso. Vos escuchaste en los medios todo el tema del accidente, de las críticas. Es verdad que nosotros no estuvimos al inicio y esto es algo que quería preguntar también a la gente.
¿Realmente la teoría del accidente en algún momento había salido antes de las declaraciones de esta gente? O sea, supongo que sí, ¿no? Que había salido porque en realidad estaban como buscando un golpe y demás. O eso fue a posteriori, ¿no? Porque evidentemente el tema de si hubo un accidente o no lo hubo viene precedida a las declaraciones de Laudelina, que justo la llevan allí de esa forma, le amenazan diciendo esto es justo lo que tienes que decir y tal, y es por eso que bueno, ahora están viendo si tiene una condena o esa causa judicial que enfrenta muy grave el señor Codazzi, ¿no? Y o sea, son mencionados incluso estas dos sanciones o estas dos causas judiciales que tienen estos abogados en el expediente del caso Lohan. Así que son hechos que comprometen seriamente ante la justicia a estas dos personas y veremos qué les sucede, ¿no? Pero no sé si realmente antes de que esta gente dijese estas declaraciones ya estaba muy instaurado en los medios y es como que si ya está aquí, pues vamos a salir por aquí y cerramos este caso que está siendo tan mediático, que nos está molestando tanto, lo cerramos ya, aunque haya por aquí trata, aunque haya por este lado, aunque si investigan a esta persona van a sacar esto otro, aquí un político que había estado de por medio, luego viene el otro, habían estado muy cercanos a esta casa, a esta gente. No sé, creo como que intentaron cerrar el caso rápidamente porque estaba haciendo una bola gigante y realmente ahora mismo no hay tantos medios de comunicación que hablen ya del caso Lohan porque volverán a hablar en determinadas ocasiones, como siempre pasa, pero por aquí en YouTube y en algunos medios, en grupos Facebook y demás, realmente ahí sí que, por así decirlo, sí que la gente sigue estando al tanto de todo esto y sigue creyendo en esa bola que se creó en los medios de comunicación y que prácticamente no se puede frenar a día de hoy. ¿Y todo lo demás? De lo que dijo mi mamá. No miré tele. No miraste eso, no escuchaste, digamos, nadie te dijo. Pero sí sé que eso no es verdad porque el abogado le dio letra. Nos amenazó con eso, aunque la Bullrich no iba y ya detenía a las dos. También es raro el tema del hotel y esas cosas, porque nosotros no le pagamos en ningún momento. Por eso siento yo que a mi mamá le quieren implicar para limpiar a otra persona. ¿A quién? ¿A quién le quieren limpiar? ¿A quién le están queriendo vos decir? Y para mí, Antonio. ¿Por qué querrían? ¿Quién querría beneficiar a Antonio? ¿Antonio tiene plata? ¿Antonio tiene contacto por su trabajo de tema de la carnicería? No sé. Para mí es más, quiere beneficiar más a Antonio y a Cayaba y a Pérez. ¿Eran amigos o son...? Bueno, esta era gran parte de la declaración aquí de Macarena, pero vamos a ver esto sobre, ya que estamos hablando justo de este abogado, José Codazzi. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Por qué se volvió un abogado tan mediático pero tan polémico dentro del caso Lohan? Cada vez más lejos de la verdad. Bueno, finalmente el abogado Codazzi tuvo que enfrentarse a la justicia, pero podemos recordar quién es. ¿Quién es José Codazzi? José Fernández Codazzi es un personaje enigmático en la trama del caso Lohan, del cual estamos hablando, pese a que no hay respuesta sobre dónde está el chico. Estamos hablando de Codazzi porque estamos hablando del encubrimiento de lo que le hicieron a Lohan Danilo Peña. José Fernández Codazzi apareció misteriosamente como abogado de Laudelina Peña, la tía de Lohan. ¿Qué hizo Codazzi? Una tarde la presionó a Laudelina y la terminó llevando a declarar
ya en la madrugada del día siguiente frente a una fiscalía que no era la fiscalía que investigaba la desaparición de Loan, para plantar una versión mentirosa en el expediente, que es que a Loan lo atropelló la camioneta que maneja. Surrealista esto, pero evidentemente hay gente detrás de estos movimientos que se hicieron aquí. Claramente hay gente detrás, por eso Macarena también dice que tenía miedo por eso, que detrás de Codazzi como que había algo muy grande. Estaban el marino Carlos Pérez y su esposa María Victoria Cayaba. Codazzi llevó a Laudelina desde su casa del pueblo de 9 de julio hasta Corrientes Capital en el auto que pertenece a un senador provincial, a Diego Pellegrini, en una operatoria que nunca terminó de quedar claro qué intereses escondía. Por eso digo que Codazzi es una figura enigmática a partir de su actuación y sobre todo a partir de que Laudelina terminara presa por sus inconsistencias y su rol en el plantado del botín que se encontró de Loan Peña. Ella contó... A ver, Laudelina lo que adujo es que implicaba en su declaración a este senador, a Pellegrini, en relación con el gobierno de Valdés, hablando del accidente, y que realmente hablaba de un soborno de como más de 50.000 pesos colocados en una campera la noche en la que fue a declarar ese supuesto accidente, ¿no? Así que aquí crecen las conexiones políticas, policiales y judiciales de la provincia de Corrientes alrededor del caso. Estamos hablando de 50.000 pesos que le dan a una persona por plantar simplemente una versión, y porque un abogado llega allí, saque esto. ¿Qué pasó realmente, ¿no? para que esto sucediese de esta forma? Lo estamos analizando nuevamente porque evidentemente el contexto de por qué suceden las cosas dentro de un caso de una desaparición de un menor creo que es bastante clave. Que Codazzi le había ofrecido una casa, un auto, una moto, y que le había dado dinero a cambio de que ella mintiera diciendo que todo era un accidente. Ella luego dijo: yo no tengo ninguna información sobre el supuesto accidente, eso fue una mentira. A partir de eso se abrió una investigación por encubrimiento, donde insólitamente Codazzi todavía no fue imputado. La justicia es como que no termina de animarse a acercarse a este hombre que se mantuvo lejos de los medios desde la declaración de Laudelina y desde su detención, que derivó en su desvinculación como defensor de la tía de Loan, y que levantó el perfil en las últimas horas. Decidió salir a hacer una defensa mediática en la que, entre otras cosas, sostiene que es cierto que Loan tuvo un accidente, algo que no está probado de ninguna manera en el expediente. Vamos a Goya, que está Sebastián Domenech. Sí, Sebastián, vos tuviste la oportunidad de charlar con Codazzi. Sí, así es, Nelson, Domi, Rolo, buenas noches. Claro, porque encima en las últimas horas, obviamente que existió la versión de que él iba a declarar. Primero hay que aclarar que la futura declaración va a ser testimonial de él. Claro, es como decía Rolo, ¿no? Porque es esa causa conexa que tiene el fiscal federal Mariano de Guzmán, que investiga toda esa situación, cómo fue aquello de ir a Corrientes y bueno, todo esto que contó él recién en esa denuncia, que después sabemos terminó con ella detenida, diciendo que todo eso no existió, que había sido en realidad engañada, que había... A ver, y aparte de esto, lo que hay que decir es que en la denuncia contra esta gente se puntualiza primero que el gobernador Pellegrini es muy allegado al gobernador Valdés y que Codazzi está casado con Guillermina Traverso, que es secretaria del Ministerio de Seguridad Provincial, y además la suegra de Codazzi es Gloria Fornies, que es concejal de Esquina por Encuentro por Corrientes, un partido que es liderado por Valdés. Estamos hablando aquí de un menjunje político que evidentemente nosotros no conocemos mucho, no nos suena mucho, pero vemos aquí que tanto Pellegrini como Codazzi fueron alcanzados por una denuncia de la Fundación Alameda, que estaba dirigida por Gustavo Vera, y aducían a una posible trama de encubrimiento de una red de trata que existiría en la región desde hace muchos años, con vínculos empresariales, políticos, policiales y judiciales.
y que para la organización de este entramado como que estaban buscando reducir las consecuencias penales que se podían desprender del caso de Loan, un caso que en un principio no tendría ningún desprendimiento tan importante, pero con la aparición mediática y con la sensación del caso estarían prácticamente descubiertos. A la luz estarían saliendo toda esta trama según esta denuncia de esa asociación. Muchas veces lo hemos dicho y hemos pensado que esto puede ser así. Y la denuncia a cargo de esta gente, pues eso dice, ¿no? Habían intentado comprar sus dichos con un departamento, con una moto, con un auto. Bueno, todo eso se está investigando. Por eso el fiscal, que todavía no lo citó, entonces la jueza ya está considerando seriamente citarlo, anticiparse. Claro, directamente ella lo que trabaja es la causa de la búsqueda de Loan y de alguna u otra manera es verdad que en esa causa obviamente lo puede traer directamente, lo puede citar y aparentemente se va a dar en las próximas horas. Bueno, veremos también evidentemente qué es lo que pasa con este señor, con Codazzi. La que yo manejo de las 7, 8 o 9 hipótesis que hay dentro del expediente. Entonces, no porque lo diga yo tiene que ser cierto, sea la verdad absoluta. Evidentemente él jugaba un poco con eso, como hay muchas hipótesis, bueno, nosotros tenemos otra también. Aquí nosotros tenemos un ADN que dio cuenta del guardabarro interno de la camioneta de que manejaba Pérez Cayaba, que se habla que es de un ser humano y del sexo masculino. Actualmente no se logró todavía el resultado ni positivo ni negativo con respecto a la comparación de la sangre de Loan. Yo personalmente ya considero que esta prueba es súper contundente. Nosotros lo que queríamos justamente es escapar del tema de los medios periodísticos que la acosaban, así también la gente que se organizaba en marcha. Entonces, lo que yo quería lograr era una declaración libre, voluntaria, espontánea. Y es así de que en la declaración que se hizo, que fue una denuncia penal en el fuero de la provincia de Corrientes, en Corrientes Capital, a los 3 o 4 o 5 días se hizo la declaración en el fuero federal. Cada persona que salió con una hipótesis del encapuchado, del pomberito, de la hipótesis del escopetazo, estarían detenidos porque largaron una hipótesis distinta a la que la mayoría quiere o quiso implantar un par de abogados que se trate de trata esto. Para nada, es una hipótesis más dentro de las 7, 8 o 10 hipótesis dentro de un expediente. Bueno, con esto evidentemente jugaba mucho el señor Codazzi, aquí lo vemos, y la forma en la cual declara aquí se lo ve como también un poco sobrepasado, vamos a decir. A día de hoy también nos preguntamos qué será de este señor y qué vínculos pudieron llegar a hacer semejante cosa. Con referencia a cuál puede llegar a ser el futuro de las personas que están en prisión. Claro, apelaron el procesamiento todos los abogados que representan a cada uno de los 7 detenidos, los que estuvieron en el Naranjal ese 13 de junio y del comisario que participó en la búsqueda, Maciel. Ahora va a tener que determinar la jueza Poser Penso, tiene mucho tiempo para determinarlo, si da marcha atrás con ese procesamiento. Graves errores en las 1075 fojas del auto de procesamiento, dicen algunos de los abogados. Hay yerros de la resolución, no sigue un orden cronológico, descarta hipótesis y sostiene una conclusión de sustracción y accidente. A ver, eso es lo último de la causa. Pero a su vez hay otra causa más, que es conexa con la causa Loan, que es la causa que tiene que ver con qué pasó con Laudelina esa noche donde la trasladan y presuntamente la presionan para hablar y dar una versión, la versión del botín. Precisamente estamos con José Codazzi, quien fue abogado de Laudelina Peña. ¿Qué tal, doctor Codazzi? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día y saludarte a vos y a las personas que comparten con vos el plantel. Muchas gracias. A ver, doctor Codazzi, en principio quiero ir de lo general a lo particular. Decíamos 180 días sin novedades, por lo menos respecto de Loan, de dónde está, de dónde podría llegar a estar. ¿Cuál es su reflexión al respecto? ¿Por qué todavía no sabemos nada? Y bueno, la verdad que por ahí hay que entender los plazos judiciales, no son los mismos que los plazos que uno maneja normalmente. Tenemos un gran avance en la causa, tenemos el último escrito de la jueza, son 1075 páginas, es un escrito la verdad que muy extenso, es prácticamente un libro, así que por ahí
hay personas que lo critican livianamente y bueno, le invitaría a que se sienten a escribir 10 páginas a ver cómo lo hacen, pero la verdad que es muy contundente, hay que sentarse a leer en detalle y básicamente viene a reivindicar la hipótesis del accidente. Este profesional que le está hablando fue el único profesional que sostuvo desde un inicio una hipótesis más de las 7 o 8 que se manejaban, y hoy por hoy se está inclinando el caso básicamente en la hipótesis del accidente. Y se está... Doctor, esto es importante, ¿no? Porque algunos minimizaban la hipótesis del accidente al pensar que por qué rápidamente no se denunció y no tendríamos este caso con gente detenida, claro, especulando con una omertá mafiosa respecto de la desaparición o del secuestro de Loan, algo que sostienen otros colegas suyos. Digo, ¿por qué usted lo circunscribe a un lamentable accidente que, por lo que usted dice, termina con la vida de Loan, hecho que se intenta esconder? A ver, ¿por qué no nos da más detalles de esto, doctor? Y en tal caso, ¿quién protagonizó este accidente? En realidad el detalle se lo dan en las 1075 páginas, son muy abundantes, muy detallados. Sí. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero la verdad que es para un programa entero, si se quiere, o una hora de programa, dar detalles del momento a momento, de la geolocalización de cada uno, de los distintos hechos, de las distintas evidencias y pruebas que hay ya producidas. Y sí, que, pero doctor, usted está acostumbrado a hacer una historia larga en televisión corta. Yo le hablo desde el almuerzo, de la famosa foto, a la desaparición de Loan. ¿Cuáles son los 3 o 4 pasos que usted podría describir que lo llevan a la hipótesis del accidente? Y bueno, el primer gran paso para que las personas en su casa lo puedan entender es: la jueza se inclinó por la teoría del accidente, ¿sí? Hoy por hoy siguen habiendo profesionales que no quieren aceptar esta teoría, de los cuales tenemos justamente al doctor Hampson, que a este profesional, a mí personalmente me llama poderosamente la atención de que sea abogado defensor de 2 personas y la hipótesis del accidente lo favorece en un 100%, y no solo no la acepta, sino que la combate. La hipótesis del accidente. Entonces, sí, ahí no hay una estrategia defensiva para sus clientes, hay otros fines. Y sí, es por eso de que personalmente entiendo que hay fines políticos, hay fines económicos que se están metiendo en la causa, y es lo que lleva a que se demore aún más la investigación y por lo tanto el desenlace de la finalización de una investigación. Doctor Codazzi. Yo, respondiendo a tu popular, sí, te resumo tu pregunta en 3 cuestiones. La primera gran prueba contundente es que tenemos prueba de ADN de un masculino, de un ser humano masculino en la parte interna del guardabarro de la camioneta. Ajá. Tenemos deformación de patente, tenemos arañón de guardabarro y hay un golpe en la parte de abajo, que hoy por hoy saben todos que los chapones de abajo son de plástico. Entonces, muchos dicen no coincidió el ADN. Bueno, sí, todavía no se llegó a ese resultado final, pero sí hoy por hoy tenemos la prueba contundente de un ADN que te hace ganar o perder un caso, que es ADN masculino, o sea, de humano masculino. Eso está en el expediente, sí, eso ya está probado. Entonces, ustedes me dirán, ¿quién anda con su auto manejando con sangre de humano? La primer pregunta. Sí. Ahora, otra prueba contundente, tenemos la prueba número 1. Muchos profesionales también ningunean el trabajo por parte del número 1, el creador de la disciplina en la Argentina y muy reconocido en el mundo, que es la prueba de odrología. Ahí lo tenemos al señor Rosillo, es una autoridad, es una persona que resolvió cientos de casos en el país y en el mundo, trabaja inclusive para el FBI. Entonces tenemos una prueba contundente de que, bueno, yo siempre lo dije, no le crean a nadie, no le crean a las personas, a los familiares, no le crean a los testigos, pero créanle a los perros no mienten y los perros no se sobornan. Usted dijo... Entonces, si el perro... Sí, a ver, te cierro la idea, sí, te cierro ahí y te dejo. Sí. Si el perro da 100% de olor de Loan en la camioneta que estaba en el almuerzo, bueno, es una prueba bastante contundente a la hora de un futuro juicio. Pero si te da 100% de olor a Loan en el auto, en el Ford Ka rojo, que no participó del almuerzo y que por lo tanto no hay forma que el matrimonio explique cómo llegó el olor del nene al auto, entonces es una prueba también muy contundente a la hora de un futuro debate que lo van a tener que revertir justamente el matrimonio Pérez Cayllaba, porque es una prueba
más que suficiente. Contundente, doctor, sería que quien fuese su defendida en su momento, Laudelina Peña, dé una teoría de un accidente y después no se desdiga y hable de presiones. No. Eso sería contundente. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que personas como vos no están entendiendo por ahí el conjunto de todo lo que es prueba y evidencias. Vos omitís por completo que Laudelina Peña hizo 3 declaraciones. Una hizo ante la Fiscalía de la provincia de Corrientes haciendo una denuncia. Otra declaración que ustedes no la tienen y no sé por qué no se filtró, porque filtran toda la información y este caso no la filtraron. A los 3-4 días hizo una declaración ante la jueza federal, los fiscales federales, los fiscales de la Protec. Hizo una declaración de casi 3 horas y media, respondió más de 80 preguntas y fue coincidente con lo que declaró en la Fiscalía de la provincia de Corrientes. Y a su vez se filtró un audio ahora. Entonces tenemos 3 declaraciones coincidentes contra una supuesta, porque digo supuesta porque después se probó que se desdijo de ciertos dichos, pero ¿en base a qué? En base a que fue coacheada por un grupo de falsos Dupuy, falsos abogados, falsos peritos. Entonces, eso lo omiten por completo. Y te voy a dar un dato contundente que no lo sabe nadie. A ver, dígame. Sería una primicia para el programa de ustedes. A ver. El mismo día que, o sea, lo saben, pero nadie lo dice. El mismo día que declara 5 de julio la señora Laudelina Peña ante la jueza federal y los fiscales federales, en el juzgado federal, el mismo día, sorpresivamente, la hija Macarena declara, ella por su cuenta, no sé, hasta ahora no sabemos cómo fue, declara ante la Policía Federal y hace el relato también de un posible accidente. Ella en forma voluntaria, espontánea, va y declara en el mismo horario que estaba declarando la madre, sin consentimiento de la madre, ni mío, porque nosotros no sabíamos nada, estuvo declarando lo mismo. Después, a los pocos días, cuando interviene el falso americano que se puso de novio con esta chica Macarena, y andaban de una relación sentimental, y entraron los falsos Dupuy, que lo pusieron todos en un hotel que no estaba habilitado. Ahí se desdice tanto Macarena como la madre. ¿Las convencieron, Entonces, dice usted, doctor? ¿Cómo? ¿Las convencieron para desdecirse? Para beneficiar No, a quién. yo no hago esas afirmaciones. Ustedes hagan sus conclusiones. No, sí, cada nosotros uno. estamos infiriendo por lo que usted dice, doctor. Entonces, cuando uno lanza la noticia o cuando lanza la información, dele en el contexto en que se dio la noticia y en el contexto que se dio la rectificación. Entonces, es muy fácil hoy por hoy omitir por completo que el señor Vera tuvo varias entrevistas en una camioneta a solas con la señora Macarena. Y bueno, hagan sus conclusiones. ¿Cómo no se va a desdecir o cómo no va a cambiar su estrategia? Doctor, ¿cómo se desdice el gobernador poniendo un tuit diciendo que el caso está cerrado y después da marcha atrás y el caso sigue hoy por hoy en una nebulosa? Digamos, había una teoría firme y había pruebas consistentes porque no las hay. Personas como vos son las que entorpecen la investigación. Pero no me personalice conmigo, doctor. Yo le estoy preguntando por la causa. ¿Por qué personaliza conmigo si no me conoce? Y te lo digo ¿por qué? Porque no sabe ni cómo mezclan me llamo, lo político con lo que es judicial. Entonces, está bien, si vos tenés está vinculado. algún Si el dicho, gobernador cierra la causa con un Twitter... Bueno, si me dejás terminar, por favor, doctor, le pido disculpas. Yo soy respetuoso en cuanto a las preguntas, las escucho y la dejo terminar. Muy bien. Ahora, si vos tenés algún cuestionamiento con respecto al gobernador o a sus dichos, la persona que te va a responder eso es el propio gobernador. Yo respondo por mis actos y por mis dichos. ¿Sí? Mi estrategia defensiva judicial para mí hasta el día de la fecha fue muy buena. Tan buena que hoy por hoy la única hipótesis que está en pie es la hipótesis del accidente. Entonces, todos esos abogados famosos que mediatizaron la situación y hablaban de trata, mientras que de trata no tenemos una sola prueba o evidencia hasta el día de la fecha. Entonces, ustedes me preguntan una cuestión jurídica y yo le contesto jurídicamente. Esto es simple. Fue un accidente que se están armando las piezas y que va a terminar el rompecabezas con la condena perpetua, tanto el matrimonio como los... Doctor. Coayudaron a eso. Sí. A ver, le pregunto, ¿qué pasó entonces con el cuerpo de Logan? ¿Lo descartaron en un viaje entre 9 de julio y Chaco, entre 9 de julio y un viaje hacia algún lugar? ¿Qué pasó con el cuerpo del chiquito? No. Yo
yo te cuento, yo no soy el dueño de la verdad, simplemente te largo mi hipótesis. Sí, claro. ¿Sí? Sí, Que bueno, ojalá supiese yo todo, o sea, no hay correntino aquí en la provincia de Corrientes que no quiera resolver el caso y por lo tanto encontrar a Loan, ya sea con vida o sin vida, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ustedes lo que tienen que tener es un dato cierto acá. Cuando el matrimonio Pérez Cayaba sale de la casa de doña Catalina, llega a su casa y hay un dato que tampoco lo mencionan. Apaga su celular, o sea, desde que compró su celular hacía 3 años y medio, jamás apagó su celular el señor Pérez, ¿sí? Él apaga su celular y lo desconecta, por lo tanto, de los satélites, y de ahí a los 44 minutos lo vuelve a encender. Lo que yo opino es esto. En esos 44 minutos tuvo 22 minutos que se va con el nene que lo cargó en el auto, el Forca. Es una hipótesis mía personal, ¿eh? Descarta el cuerpo, en 22 minutos vuelve al lugar y ahí enciende el celular. El celular siempre lo tuvo consigo, pero lo había apagado por una cuestión de cualquier emergencia, no sé. La persona llevó el celular, pero apagado para que no lo rastreen a dónde se fue. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que el señor Pérez descartó el cuerpo en 44 minutos que tuvo apagado el teléfono, que es sorpresivo, y bueno, Ahora, hasta doctor, ahora me dieron la razón que no se rastrillaron las lagunas como deberían ser, y bueno, es una cuestión de búsqueda. A ver, entonces uno se pregunta, y creo que es la 20ª vez que pregunto esto, ¿por qué no decir de entrada que atropellaron al chiquito? Homicidio culposo. Claro, en un contexto de lo que sería un homicidio culposo. Es muy sencilla la respuesta y se la dije infinidad de veces. Es muy fácil por ahí hablar con el diario del día después. Acá estábamos hablando de una conservadora llena de vinos, tomaron toda la mañana, estaba alcoholizado el señor Pérez y por lo tanto ningún seguro va a cubrir una persona que tiene que estaba alcoholizado. Estamos hablando de 50, 60 millones de pesos promedio de una indemnización a un niño en su caso. También se sumó hoy por hoy en las 1075 páginas un informe psiquiátrico, pericial, psicológico, perdón, me corrijo, del señor Pérez, en donde da cuenta que él es una persona muy prolija y de que no iba a permitir una mancha en su legajo. Sumado a que la candidata más potable a intendente era la señora Cayaba, su mujer, que estaba dentro con ella en la camioneta. Entonces, ¿quién va a votar a una persona a intendente que haya tenido un accidente y haya, en su caso, matado a una persona en un accidente, un nene? Nadie. Entonces, uno va sumando distintos factores y dice, estaba alcoholizado, tomó una muy mala decisión de querer ocultar, si se quiere, el accidente, y bueno, van desencadenando. ¿Quién hubiese pensado que todos los medios nacionales iban a hacer foco en una ciudad de tan pocos habitantes, 9 de julio, que la verdad que nadie esperaba esa repercusión tanto mediática, jurídica, política, económica que sucedió? Nadie, pero nadie, ni el pronosticador más importante del país te puede decir eso. En ese punto, perdón, le damos la derecha. No sé si era feriado, no me acuerdo qué pasaba, pero... ¿Junio? Era un día feriado en la localidad. Yo en eso coincido en cuanto a que a lo mejor... en el marco del poder que sustentaba esta gente, jamás pensaron que se iba a nacionalizar el caso. Pero esto termina ocurriendo, ¿no? Entonces, digo, tenemos un accidente, pero no tenemos el cuerpo, se hicieron rastrillajes, pero usted nos dice que no terminaron de rastrillarse toda la zona, lo cual nos suena ridículo. ¿Por qué? Por la magnitud que toma el caso posteriormente, de que hoy haya 1 centímetro sin haber rastrillado. Digo, un accidente sin el cuerpo. ¿Me entiende, doctor Codazzi? Pero también hay una resolución de la jueza en donde autoriza el rastrillaje a las fuerzas provinciales bajo su costo para que hagan el rastrillaje y en su caso vacíen las distintas lagunas, que hay 4 lagunas grandes, que están pegadas al campo de Pérez Cayaba. Entonces, está dando cuenta de que los rastrillajes del agua no se hicieron en profundidad, no se hicieron correctamente. Entonces, hasta que no se termine de descartar esa posible búsqueda en la laguna, no podemos llegar a una conclusión y decir, bueno, el cuerpo no está ahí. Doctor. Por eso es una hipótesis mía, personal, así como en su momento me dieron durísimo, porque la verdad me dieron muy fuerte a mi persona, la animosidad fue, la verdad, ustedes mismos lo vivieron, o sea,
porque yo fui el único y hasta ahora soy el único abogado del país que sostiene la hipótesis del accidente hasta el día de la fecha. Entonces, seamos contestes con eso. Es una hipótesis que en varios programas me pegan durísimo porque yo dije que el cuerpo fue descartado en tal laguna. No, no es así, yo no lo digo, es solamente una hipótesis más que le sumo a la hipótesis que por lo visto dio resultado, porque se inclinó hoy por hoy el expediente a la hipótesis del accidente. Y también le doy la última, y con esto me despido porque tengo que volver a una audiencia, es que se habló de una reunión posterior que tuvo el matrimonio Callaba con la familia. Esa hipótesis de la reunión posterior de toda la familia se está manejando muy seriamente y por eso están siendo llamados a prestar testimonial a toda la familia. Padre, madre, Catalina, Benítez, estamos, Macarena, Camila. ¿Por qué? Porque si es cierto lo que yo estoy sospechando, la familia o parte de la familia tenía conocimiento de que el hecho era un hecho trágico, fue un accidente. Y que por lo tanto... Sí, doctor, perdón. Por lo tanto... Sí, es importante lo que está diciendo. Sí, a ver, termine, le digo algo. Termine, doctor, y yo le digo algo. ¿Me escucha? No, y por lo tanto es una cuestión muy seria de que imagínense el dinero y el tiempo que gastó el Estado en la búsqueda del nene. Imagínense la cantidad de donaciones, estamos hablando de más de 400 millones de pesos en 3 cuentas y 4 cuentas distintas de la familia que se recaudaron en base a una posible trata, que de trata no hay nada. Entonces, si la familia tenía conocimiento o parte de la familia tenía conocimiento, va a tener que rendir cuenta ante la justicia. Y por eso están llamados a silencio tanto la señora Catalina como el padre, como la madre y en su caso los demás familiares que se llamaron a silencio. A eso, doctor, quería ir, para que no quede acá. Denos un minuto más. Usted habla de una reunión posterior de Pérez y Callaba con la familia, incluyendo a María y a José, a los padres de Loan. No, yo no la estoy incluyendo a la madre. Eso yo no puedo confirmar. Sí confirmo lo del padre. Ok, en donde se le dijo, miren, pasó esto con Loan. No. ¿Qué? No. Disculpa que sea atrevido y te corte, pero no quiero hacer esa afirmación. Esa afirmación hagan a ustedes en su casa. Nosotros en realidad no podemos afirmar porque no estuvimos interpretando. Estamos, claro, infiriendo que, a ver... Sí. Yo inferí esto. La reunión existió y lo que se habló, yo no puedo dar certeza de lo que se habló. Pero esa reunión existió. Es un pacto de silencio por plata. Pero que beneficia a quién, doctor, ese pacto de silencio que se sostiene hasta hoy. Y a clara luz se le está defendiendo al matrimonio Pérez Callaba. O sea, el matrimonio Pérez Callaba son las personas que... Pero se llamaron a silencio y ellos saben dónde está Loan. ¿Por qué nadie va y trata de hablar con ellos o le pide ellos a ahora ellos? No dicen, lo atropellamos, sí, ya está. Listo. ¿Qué cambia ahora? Que sigan con este pacto. Si ya se terminó la carrera política. ¿Cómo no va a cambiar? ¿Cómo no va a cambiar? Es que el nene descanse en paz y todos pedimos eso, todos. Yo personalmente, si hay algo que estoy luchando y que por lo tanto doy esta entrevista y sigo luchando, es justamente que el nene merece su reivindicación, que descanse en paz. Claro, usted ya habla de un Loan sin vida, pero con el interrogante de el dónde está el cuerpo. Así sería. Siempre hablé de un nene sin vida, por eso fui muy cauto, que no hice entrevistas hasta pasado un tiempo prolongado por respeto a la familia, por respeto a la justicia, a los tiempos judiciales, pero hoy por hoy, desde la hora cero, yo hablé de una hipótesis de un accidente de un nene sin vida. Lastimosamente, esperamos que surja alguna prueba alentadora de que sea una trata. Hablaba un colega famoso, hablaba de que estaba en Venezuela, que estaba en Brasil, que se iba para Paraguay. Después apareció él de vacaciones en Disney World. La verdad que fue bochornoso ilusionar a todo un país, a toda una familia que tenía la pista, que ya en estos momentos tengo una información que el chico está en tal lado. La verdad que fue muy triste, pero bueno, José, es lo que pasó. Lo que nos impacta es que en esta reunión de la que usted nos habla, a posteriori del supuesto accidente, estaba el papá, un padre que estuvo presente aquí en nuestros estudios con la mamá, pidiendo justicia y exhortando a Laudelina y a Macarena que hablen, que digan la verdad. O sea, lo que usted nos está diciendo que fue todo un acting, ¿no?
Y también el interrogante de quién está atrás poniendo tanta plata para este silencio de la familia. Digo, quedan muchas cuestiones pendientes. Se cortó el Zoom con el doctor Codazzi, bueno, se tenía que ir. Si lo podemos restablecer el contacto, sería bueno ya para terminar y a ver si puede respondernos esto, ¿no? El doctor empezó diciendo la cuestión política, él empezó hablando de la cuestión política, por eso yo también le consulto en consonancia con eso y nombró a los abogados que representan a los otros detenidos. Es un berenjenal, una pelea entre letrados que no termina beneficiando en nada. No, que algunos están firmemente convencidos que es una trata y que tienen que romper el silencio, y otros, como el doctor Codazzi, nos dice, esto fue un accidente. Claro, pero y los que tienen, y habla de un tema ya intrafamiliar. Ni la fiscalía tienen claro que sacando pasó, a la por mamá. eso el auto de procesamiento de los 7 detenidos, y lo dicen los mismos abogados, está viciado de irregularidades y no da una teoría concreta, que esto todavía no es el juicio va a ser el año que viene, pero no hay nada claro, y la teoría del accidente se cae evidentemente al momento de que por qué habría un pacto de silencio entre 7 personas que no tienen ningún interés en común. Lo que explica Codazzi es que estaba borracho, que una indemnización podía ser millonaria, habló de creo que 50, 60 millones de pesos, que en ese momento, estoy interpretando a Codazzi, uno actúa como puede, más que como quiere, que había una carrera política de por medio por parte de la mujer, de Callaba, y que nunca pensaron que esto iba a tener una trascendencia nacional. Eso es, en resumidas cuentas, la apreciación global que uno puede hacer del doctor Codazzi, hablando, no simplificándolo a un accidente, sino diciendo, claro, ustedes, con el diario del lunes, hoy están diciendo todo esto, pero ellos nunca pensaron que iba a trascender del perímetro de 9 de julio. El doctor Codazzi hoy no está representando a ninguno de los imputados, y él está... Él representó a Laudelina, solamente a Laudelina. Solamente a Laudelina, pero él tuvo una conducta extraña, que es llevarla a Laudelina a hablar primero con el senador, un senador provincial, Pellegrini. Ahí hubo intervención del Estado, por eso al mismo momento el gobernador pone ese tuit. Quisieron cerrar el caso sin pruebas, evidentemente, y hoy por hoy hay una causa conexa. La jueza no quiere vincularlo a Codazzi, para mí debería formar parte de esta causa principal, porque sabe un montón de lo que pasó en los primeros días, sobre todo con el tema de Laudelina, y está hablando también de que ahora, Laudelina alguien la convenció, Germán, para que cambie la versión. Eso evidentemente lo tiene que denunciar. Te pregunto, ¿el gobernador les quiso cerrar el caso o lo hicieron caer en una trampa de la cual dijo, y ahora, muchacho, qué hago? Porque me comí un garrón, hablando mal y pronto, en cuanto a que eso fue, me acuerdo, un sábado de hace 5 meses, en donde el caso está cerrado, fue un accidente, le dieron mala información y después tuvo que recoger el carretel. Todos sabemos, Guille, que no lo podemos exponer como prueba fehaciente, pero que hay una disputa en la provincia de Corrientes por el poder. Valdés, Colón, todo lo que se señaló. Que eso está siempre subyacente. Sectores que responden, sectores de esta causa, evidente, que responden al gobernador, y otros que responden a la contraparte. Y que hay influencias, más que nada en las declaraciones, eso, digamos, lo sabemos off the record, no está plasmado. Pero lo que sí tenemos en claro es que José Codazzi tiene una relación con un senador provincial que forma parte del espacio del gobernador, Pellegrini, con ¿no? el senador Pellegrini, que transportaron ellos mismos a Laudelina, y que no sé si instaron, pero en sí, si la versión de Laudelina era que había habido un accidente, ellos la promovieron rápidamente. Hoy por hoy no pueden ellos mostrar esa prueba puntualmente, porque si no, Codazzi va y le dice a la jueza Poserpenso, voy a declarar y voy a presentar las pruebas que tengo de que a Loan lo mataron y ya está, se cierra la causa. No lo puede hacer nadie. En realidad, esto, como dijiste vos, tendrían que hacerlo Pérez y Callao. Pero no lo hacen porque no saben. A ver, imaginamos, ¿no? Digamos, está las pruebas, como dijo la pericia odorológica de los perros, el ADN en la camioneta. Ellos insisten con que no mataron Eso que al dijo chico. está en el expediente, hemos leído, está en el expediente, y eso es un dato objetivo. Si el acta de procesamiento tuvo 1075 hojas, que las tratamos de leer todas, porque ahí me decía Codazzi de que había cosas que no leí. ¿Sabés lo que es leer el expediente de la causa Loan? Muchas veces nos corren con eso y tener 5 colaboradores para leerlo completamente y estar despierto las 24 horas. Es inviable que ni siquiera todos los abogados de la causa saben todo lo que exponen, lo que presentan como expediente el resto.